Recordarás que en los primeros videos de este curso comenzamos con la creación de fechas y la extracción de datos como año, mes, día, nombre del mes, etcétera. Todo con base en lo que vayamos requiriendo para hacer un buen análisis de datos cronológicos. En los comentarios de dicho video, alguien me preguntaba si existe alguna forma de colocar una o varias expresiones que nos dieran ya todos esos datos que se tuvieran que hacer uno a uno. Aprovechando esta pregunta, vamos a ver una de las funciones que se utilizan para trabajar con tablas en Power BI, una función a la que llamamos Add Columns, que en su descripción de Microsoft indica que es una función que sirve para agregar columnas calculadas a una tabla o expresiones a una tabla ya existente. Vayamos mejor a nuestro proyecto para entender de qué va todo esto. Recordarán también que en un video más de este curso de DAX para Power BI, nosotros en algún momento hicimos un ejercicio en donde les enseñaba cómo hacer una tabla, agregar una tabla de fechas con la función Calendar Auto. ¿Qué es lo que hacía Calendar Auto? Analizar las fechas de nuestra tabla y verificar los datos desde qué periodo a qué periodo incluía y poner los años completos. En este caso nosotros teníamos, o más bien tenemos datos de nuestro proyecto de 2014 a 2017. Entonces, con base en esos datos, vamos a utilizar la función Calendar Auto y todas esas funciones que nos agregaban datos a partir de Calendar Auto, pero ahora con la función que nosotros les acabamos de mencionar, que se llama Add Columns. Vamos a ver de qué trata y vamos a ver cómo es que nosotros ingresamos esos datos. Recordarán que cuando nosotros ingresamos Calendar Auto, nos íbamos a esta parte que se llama modelado y dentro de modelado teníamos esto que se llama nueva tabla. Ahí en nueva tabla nos va a abrir nuevamente una expresión y aquí le vamos a llamar datos de fechas. Colocamos datos de fechas, escribimos el signo igual y vamos a colocar debajo la función que se llama Adds Columns. Aquí observen que ya voy a empezar a utilizar, como son funciones ya más amplias, vamos a estructurar más nuestras funciones porque ustedes recordarán que en Excel, por ejemplo, cuando tenemos funciones enormes, se hace una expresión gigantesca de muchas líneas, en donde a veces ya analizar o poder modificar esas funciones resulta un poquito complicado. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros ya en Power BI podemos utilizar varias líneas para acomodar nuestros argumentos y nuestras funciones. En este caso, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a poder utilizar algunos comandos para poder trabajar con ello. Por ejemplo, yo aquí después del signo igual, si yo presiono Enter, me va a dar un error directamente de que la expresión no se ha realizado correctamente. Simplemente no tiene nada de datos esa función y entonces habría que seguir escribiendo. Para que en lugar de dar Enter yo pueda bajar una línea hacia abajo, vamos a pulsar las teclas Alt y Enter. Y observen, con Alt y Enter yo voy a poder agregar cuantas líneas yo desee para poder agregar mis argumentos de las funciones, de la función o las funciones que vayamos a trabajar. También si pulsamos Control y hacemos scroll hacia arriba con el mouse, observarán que también voy a poder hacer más grande o más amplio el texto que yo ponga dentro de esto. En este caso voy a hacerlo muy grande para que ustedes vean la expresión y no tenga que hacer tanto zoom dentro del video, entonces eso va a ayudar bastante. Y posteriormente, para ir dándole un espacio a los argumentos que nosotros tengamos, por ejemplo, aquí no voy a colocar la función add columns luego aquí, sino que lo que voy a hacer, vamos a hacerlo un poquito más, creo que exageré con el tamaño, vamos a hacerlo más pequeño, entonces voy a pulsar la tecla tabulador, que es esta que está arriba del bloqueo de mayúsculas, con las flechas en distintas direcciones. Pulsamos la tecla tabulador y entonces sí, coloco la función add columns. Ahí la tenemos. Observen los argumentos y la descripción. Nos dice que esta función devuelve una tabla con nuevas columnas especificadas por expresiones DAX. Entonces, en este caso, yo voy a abrir la función y pulso Alt Enter, y entonces vamos a darle otro espacio y aquí vamos a escribir ya las funciones que voy a requerir. Primeramente, la función que yo voy a necesitar
es esta que se llama Calendar Auto. Abrimos el paréntesis, cerramos. Esta, recuerden que no requiere de ninguna expresión, simplemente, perdón, no requiere de ningún argumento, simplemente abrimos y cerramos paréntesis y nos genera un análisis de las fechas que nosotros tenemos en nuestra tabla y entonces considera los datos completos de los periodos de nuestra tabla de ventas en este caso. Ahí pulsamos coma, observen que es el primer argumento, la tabla a la que voy a hacer referencia, que se llama Calendar Auto. En este caso voy a agregar una coma y voy a pulsar nuevamente Alt Enter. Voy a darle un espacio más y en el argumento de la siguiente función yo le voy a decir que me coloque, observen, me pide un nombre que es el nombre de la columna que vamos a agregar y posteriormente, en cuanto yo pulse la coma, me va a pedir una expresión, es decir, el cálculo con el que yo voy a generar los datos. Estos 3 puntos me indica que yo puedo agregar argumentos, más argumentos, 2, expresión 3, nombre 1, nombre 2, nombre 3, así cuantas columnas yo vaya a requerir agregar. Entonces, en este primer caso, ¿qué fue lo que nosotros extrajimos dentro de la otra tabla? Fue el dato de año. Yo agrego el nombre, que en este caso va entre comillas porque es un texto. Ese va a ser el nombre de nuestra segunda columna de la tabla y posteriormente pues vamos a hacer lo que nosotros ya habíamos visto, que es bastante sencillo, que es poner las funciones con las que voy a extraer los datos. Observen aquí, le voy a decir que va a ser el dato, no es cierto, es date, que es la columna que me genera de fecha a partir de Calendar Auto. Seleccionamos date, cerramos esta función, observen coma, y en ese momento cuando yo agrego la coma me dice ahora dame un nombre 2 y después una expresión 2. Nuevamente vamos acá, vamos a quitar este cuadrito, ahí está, ya estamos aquí. Y entonces el siguiente dato de columna, observen cómo esto nos va permitiendo que nosotros vayamos organizando mejor nuestros argumentos y entonces podamos ser más ordenados a la hora de agregar nuestras funciones. La segunda columna le vamos a llamar mes, coma, y el mes pues nosotros lo extrajimos con este month. Y ahora sí, vamos a decirle que a partir de la columna date, abrimos date, aquí está, date, listo, cerramos, agregamos la coma y después de la coma nuevamente Alt Enter y nos vamos a la siguiente expresión. En la siguiente expresión nosotros vamos a indicarle que el siguiente dato a extraer va a ser el día, coma, así sirve que repasamos un poquito las funciones y después de coma nosotros vamos a escribir la función day, por ejemplo, day, y de aquí también vamos a extraer los datos de la columna date, que es la que nos genera Calendar Auto. Listo, pulsamos una coma y vamos a poner el cuarto argumento. Hasta aquí voy a cerrar la función. Vamos a dejarlo hasta ahí, nada más para que vean, pero vamos a agregar otros datos como el nombre del día y la semana para también retomar un poquito funciones que ya vimos y que no las olviden. Entonces pulso Alt Enter y hasta ahí yo puedo cerrar la función con un paréntesis. Observen que con ese cierro el paréntesis, que es la apertura de esta función. Si yo le doy Enter, entonces ya no me mostró ningún error. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Lo que sucedió aquí en la parte de tablas, observen, ahí está la tabla datos de fechas y no tuve que hacer función por función, uno a uno por columnas, sino que colocarlas dentro de una sola expresión. A partir de aquí generamos esta fecha y de ahí generamos la columna año, mes y día con los datos correspondientes que se extraen de esta columna. Entonces, si yo quisiera agregar más datos, entonces tendríamos que modificar esta función. En lugar de cerrar el paréntesis, vamos a hacerlo más grande, así. En lugar de cerrar el paréntesis, yo nuevamente agrego una coma y vamos acá nuevamente a darle tabulador 2 veces y nos colocamos para indicar, por ejemplo, el nombre del día.
el nombre día, vamos a poner el nombre día, comillas, coma, y ahora vamos a indicar la expresión. ¿Cuál es la expresión para que nosotros obtengamos a partir de una fecha el nombre del día? Recordarán que es con la función format. Y con format yo le voy a decir, dame los valores de date, coma, ¿en qué formato? Le vamos a decir que me dé en el formato de 4Ds. Cerramos paréntesis y pulsamos una coma. Vamos a darle un dato más. Vamos a decirle que queremos el nombre del mes. Nombre mes le vamos a llamar. Cerramos el paréntesis. Y ahora le vamos a decir que queremos el nombre del mes. Lo vamos a hacer también con format. Solo que en este caso vamos a decirle que el concepto que requerimos, coma, lo queremos con un formato entre comillas, pero ahora del month, es decir, del mes, coma, y agreguemos dos datos más. ¿Por qué? Porque tal vez nuestro análisis requiere de mucho detalle, de un análisis muy específico por nombre del día, nombre del mes, por el número del día, etcétera. Entonces, vamos a agregar una coma. Miren, ahí por error yo le di enter sin pulsar alt. Y entonces ahí me dice que hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque no cerré el paréntesis de la función add columns y además dejé una coma abierta. Entonces vamos a seguir. Vamos a colocar aquí las de las funciones, no es cierto, aquí va a ser el nombre que vamos a colocar a esta columna. Va a ser el número de día. Vamos a ponerle número día, comillas, coma, y ahora sí aquí utilizamos weeknum. Weeknum, recuerde que nos da los datos de el número del día de la semana correspondiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle igual que de date nos extraiga el dato y aquí nos va a decir el tipo de formato. Aquí el tipo de formato nos da dos, me dice la semana comienza en domingo o el número 2 que dice que la semana comienza el lunes. Para nuestro caso casi siempre utilizamos el número 2 porque nuestra semana casi siempre comienza en lunes y cerramos la función. Por último vamos a decirle que queremos el número de la semana. Vamos a ponerle número semana, coma, y vamos a utilizar la función weekday o weeknum. No, en este caso arriba nos equivocamos. Aquí pusimos weeknum y era en realidad el número de día, que era el número de día de la semana. Era weekday. Y de este lado sí corresponde el número de la semana en el año, sí corresponde utilizar la función weeknum. Aquí igual lo mismo va a pasar, vamos a colocar el concepto date y aquí lo mismo, la semana comienza el día lunes. Cerramos la función, pulsamos alt enter, cerramos la función desde acá y ya le estoy indicando prácticamente con mis argumentos ordenados, porque imagínense que esto lo hubiera hecho sobre toda la línea. Al final me confundiría bastante hacer esto y pues no podría llegar a un resultado de manera ordenada o tal vez me confundirían tantos argumentos y tantas funciones y tantas expresiones. En este caso también debes saber que si queremos colocar comentarios, nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, vamos a ponerlo al final, aunque también lo puedes poner al principio. Tú puedes poner dos diagonales y eso indica que tú puedes poner un comentario que no va a afectar para nada la función de lo que generaste con todos los argumentos de la función add columns y demás o de cualquier otra función. Entonces aquí vamos a poner dos diagonales, ya la tenemos ahí y le vamos a poner esta tabla. Nos genera los datos de fecha y extrae de manera separada el año, el mes y el día. Y entonces ya yo le doy enter y ya prácticamente, espérenme, aquí hay un paréntesis que se nos fue por ahí, vamos a quitar estos argumentos, ahora sí le damos enter y entonces se generan prácticamente los datos. Observen cómo con una sola expresión a través de la función add columns ya generamos los datos de la fecha
ya generamos los datos del año, del mes, del día, del nombre del mes, de nuestro número de día y nuestro número de semana en el año. Entonces, si ustedes, como esto en realidad tiene un análisis en el que, nosotros no estamos haciendo eh, un argumento muy dirigido de un nombre de una tabla, ustedes podrían prácticamente copiar este dato, lo copian, lo llevan a cualquier elemento o cualquier proyecto y podría darles esta tabla igualita así como la tenemos, por si ustedes desean utilizar alguna función ya directamente armada y poder aprovechar esta tabla, que al final siempre un proyecto en el que se analiza información regularmente requiere una tabla de fechas para poder hacer un análisis completo de información, un análisis correcto de información cronológica. Entonces ya con los argumentos, con los comandos que también les acabo de dar, pues ustedes pueden poner pequeñas o grandes descripciones de lo que van a hacer aquí para darle más argumentos al usuario y poder trabajar correctamente con los datos. Entonces, ya una vez que terminamos, entonces ya tenemos aquí los datos. Si quieren, igual con scroll y ahora hacia abajo, pues pueden hacer más pequeño este concepto y ya poder trabajar de manera normal. Ahí ya tenemos los datos de la fecha y listo, a aprovechar la información sin la necesidad de hacer esto paso por paso. Simplemente acortamos en el proceso, no cambian las funciones, son prácticamente las mismas. Observen nuevamente los argumentos de esta, que es hacer referencia a una tabla, que es la que generamos con Calendar Auto, y posteriormente un nombre para la columna, una expresión para generar esa columna y así sucesivamente. Pues bien, este es el video que les quería mostrar el día de hoy. Son cosas que ya vimos, probablemente básicas, pero en algún momento este tipo de cuestiones nos ahorran bastante tiempo para generar información rápida en un solo movimiento sin la necesidad de tener cálculos de manera separada dentro de nuestro proyecto DAX. Pues bien, espero que el video les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario o quieres agradecer el video, pues les pido que dejen sus comentarios aquí en la parte de abajo. Si es la primera vez que estás en este lugar, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.